A comparación con la gráfica anterior, acá nosotros tenemos dos funciones. A esta que es la de azul le he llamado f y a esta que la de rojo le voy a llamar g. Igual está limitada por una recta x igual a y una recta x igual a b. Entonces, el eje de giro estoy considerando también que es el eje x. Entonces, si seguimos el proceso anterior, lo primero que yo debería hacer es dibujar un rectángulo. En este caso lo voy a dibujar perpendicularmente al eje x. Y si lo elijo perpendicular al eje x, ya sabemos que la base lo tomamos como diferencial de x. Resulta que al mover ese rectángulo, al desplazarlo desde A hacia B, el área de ese rectángulo no cambia en absoluto, ¿no? La base es diferencial de x y la altura va a ser el punto de arriba cae en la función de azul y el punto de abajo cae en la función de rojo, o sea que está totalmente definido. Si ese rectángulo está totalmente definido, lo único que me va a importar es saber qué sucede cuando este rectángulo que está en el aire encima del eje x gira alrededor, en este caso particular, del eje de giro que corresponde a la recta y igual a 0 o al eje x. Si esto gira alrededor del eje de giro, ¿qué figura llegaría a formar? Para que lo puedan entender, lo que voy a tratar de hacer es simplemente hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a completar la parte que no está con una parte de azul. Si hacemos girar todo lo que está pintado de rojo con lo que está pintado de azul, la figura que se llegaría a formar sería una figura como la anterior, ¿no? Con la única diferencia que en medio estaría pintado de azul. Y lo de afuera de azul estaría pintado justamente de rojo. Pero hay que tener en cuenta que lo que me importa solo a mí es lo que está pintado de rojo. Entonces al final, si ustedes a lo que está acá le quitan lo de azul, justamente encuentras el volumen que te están pidiendo calcular, ¿no? O sea que lo que voy a hacer es una diferencia de volúmenes. ¿Cuál es la fórmula anterior en el método del disco? El volumen era equivalente a ¿qué? A la integral de AB de pi por el radio al cuadrado por diferencial de x. ¿Cómo calcularía el volumen generado por el rectángulo que está desde acá hacia acá? ¿Qué tendríamos que hacer? Sería pi r al cuadrado diferencial de x, la integral va de a hacia b, pero en este caso particular SR, vamos a llamarle R1 para no confundir, SR1 vendría a ser la diferencia entre este punto y el punto de acá, ¿no? Si vamos a la gráfica, sería la diferencia entre el punto de azul, que corresponde a f, menos la función y igual a 0. O sea que f1 de x simplemente sería f de x menos 0. Y de la misma forma, si yo calculo ahora el volumen cuando este objeto gira alrededor del eje X, al final el volumen lo voy a encontrar con la misma fórmula, puesto que se está definiendo entre las mismas rectas, x igual a a y x igual a b. Sería la integral de AB de pi, pero obviamente un radio diferente, al cual he llamado R2 diferencial de x. ¿Y quién sería R2? R2 es esta longitud. Si voy a la gráfica, sería esta longitud. La diferencia entre el punto de arriba y el punto de abajo, que correspondería a la función g de x, ¿no? G de x menos la función 0. Pero lo que yo necesito solamente es calcular la parte de azul. Es decir, que a este volumen que yo tengo le debo quitar el volumen de azul, que también representa un objeto como el anterior. Y de esta forma encuentro el volumen pedido, ¿no? Como una diferencia de volúmenes. Porque en realidad, cuando yo hago girar este objeto alrededor del eje X, lo que se encuentra es un volumen agujereado, o sea, es un cilindro agujereado. Y a ese cilindro agujereado se le llama método del anillo por la sencilla razón de que este grosor que corresponde a la diferencial es casi insignificante, es un número muy pequeño. Ahora, ¿cuál sería entonces el volumen de lo que yo estoy buscando? Es la diferencia entre el volumen grande, que corresponde a la distancia entre acá, acá como radio, menos el volumen pequeño, que corresponde al radio pequeño, que es la diferencia entre este punto y el de ahí. Ahora, la diferencia la puedo escribir como lo siguiente. Como las integrales empiezan en los mismos límites y terminan también en los mismos límites de integración, y puesto que los valores
que acá son comunes, es pi, yo puedo calcular esto como una sola integral. La integral que va de A hacia B de pi por la diferencia entre sus radios, R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Obviamente, de acuerdo a la gráfica que se está mostrando allá, el volumen correspondería a la integral desde A hacia B de pi. ¿Quién viene a ser R1? R1 no es más que f de x al cuadrado, y menos, ¿quién viene a ser R2? No es más que g de x al cuadrado. Todo ello por la diferencial de x a esta fórmula que me permite calcular el volumen de ese sólido se le llama el método del anillo. Y acá vamos a mostrar un ejemplo en el cual yo pueda hacer uso de esa aplicación. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar la misma función anterior, f de x igual a x al cuadrado. Pero además voy a añadir la función g de x igual a x, que corresponde a la identidad. Si graficamos esas dos funciones, obviamente esta ya sabemos que es una parábola que tiene vértice en el origen y va hacia arriba, y esta corresponde a una recta que también pasa por el origen. Lo que se encuentra entre la recta y la parábola es la región que estoy pintando de azul. Lo que me importa, obviamente, es calcular los puntos de intersección. Y para calcular los puntos de intersección, simplemente lo que hacemos es igualar las dos ecuaciones. X al cuadrado igual a x. Pasamos esto al primer miembro de tal forma que podamos factorizar. Factorizamos el x y me queda x por x menos 1 igual a 0. De esta forma determinamos los puntos x igual a 0 y x igual a 1. Si x es igual a 0, al reemplazar en la primera o en la segunda función, el valor que se determina para y es 0. Y si reemplazamos el valor de x igual a 1 en la primera o en la segunda función, el valor que se determina para y es igual a 1. O sea que, como se puede apreciar, los puntos de corte son 0, 0 y 1, 1. Ya tenemos el área. Ahora, vamos a considerar que el eje de giro sea el eje X. Si esta región gira alrededor de eje X, va a generar un volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo único que hago es, como en los pasos anteriores, es dibujar un rectángulo. En este caso voy a elegir un rectángulo perpendicular al eje X. ¿Ese rectángulo está bien definido? Sí, está bien definido. La base va a ser siempre diferencial de x y la altura siempre va a ser, el punto de arriba cae en la función de azul que corresponde a la recta y el punto de abajo cae en la función de rojo que corresponde a la parábola. Si traslado ese rectángulo desde 0 hacia 1, el área va a seguir siendo la misma. O sea que al final lo único que me va a interesar a mí es calcular qué produce como volumen cuando ese rectángulo gira alrededor del eje X. O sea, en este caso particular estaríamos en estas consideraciones. O sea que, como ustedes ya pueden observar, lo único que me importa sería calcular los radios. ¿A qué sería equivalente el volumen? La integral. ¿Desde dónde a dónde voy a sumar? Ya hemos dicho que como ese rectángulo está bien definido, yo puedo colocar entre 0 y 1 infinitos rectángulos como este. Y esos infinitos rectángulos me generan infinitos volúmenes como el de allá. Y la suma de todos los volúmenes lo represento mediante la integral. O sea que en este caso particular yo voy a sumar todos los volúmenes obtenidos cuando los infinitos rectángulos que puedo colocar me generan los infinitos volúmenes. O sea, yo debo colocar la integral de 0 a 1 de... Si vamos a la fórmula, ya tengo el límite inferior, tengo el límite superior. La fórmula es pi por... ¿Quién es f de x? Acá lo hemos considerado como el radio más grande. Este es el radio mayor. Y este es el radio menor. Y si ustedes van acá a la gráfica, el radio mayor es la distancia que hay entre este punto y el de acá. Y el radio menor es la distancia entre este punto y el de acá. O sea que en nuestro caso particular, el radio mayor sería la distancia que hay desde este punto al de acá. Ese es el radio mayor. ¿Cuál es esa distancia? El punto de arriba cae en la función de azul y la función de azul es x. Y el punto de abajo cae en la función 0. O sea que el radio mayor sería x. Y por lo tanto lo elevamos al cuadrado. Menos. El radio menor ahora sería la distancia que hay desde este punto al eje de giro, que sería la recta y igual a 0. Y la distancia es punto de arriba cae en la función x al cuadrado y punto de abajo cae en la función y igual a 0. O sea que finalmente
el radio menor sería x al cuadrado. Pero hay que elevar esto al cuadrado y todo eso lo multiplicamos por la diferencial de x. Esta integral que se observa acá representa justamente el volumen pedido. Y lo único que deberíamos hacer es calcular esa integral. Sacamos el pi por el hecho de ser una constante e integramos x al cuadrado, su integral es x al cubo sobre 3. Al elevar al cuadrado, lo que está elevado al cuadrado sería x a la cuarta, su integral sería x a la 5 sobre 5, y lo único que me haría falta sería evaluar. Reemplazando primero el valor de 1, obtendríamos 1/3 menos 1/5. Si reemplazamos el valor de 0, se anula, por lo tanto acá sería 5 menos 3, 2pi sobre 15. Obviamente, si lo desean colocar, consideran unidades cúbicas porque se trata de un volumen. Y esa es la forma como se resuelve. Ahí está. Ahí.